Bienvenidos a esta masterclass sobre criptomonedas que presenta la Casa de la Criptomoneda en su edición 2025. El tema de hoy, fundamentos del trading. ¿Qué es el trading? El trading consiste en la compra y venta de activos financieros con el objetivo de obtener ganancias a corto plazo, aprovechando las fluctuaciones de estos activos en sus precios. Los traders buscan beneficiarse de los movimientos de mercado, ya sea cuando los precios suben, comprando para vender más caro, o bajan, vendiendo primero para recomprar más barato. Ejemplo sencillo, compras Bitcoin a 95,000 y luego lo vendes a 98,000. La diferencia de 3,000 representa tu ganancia antes de descontar comisiones u otros costos asociados. Luego el precio podría bajar de 98,000, ahí la acción es aprovechar la caída para realizar nuevamente compras. Diferencia entre inversión y trading. La inversión consiste en un tiempo a largo plazo, con el objetivo de acumular valor en ese tiempo para comprar, retener y catalizar al final de un periodo determinado. El riesgo es más bajo, pero no estamos libres de tener ese riesgo. Toda inversión tiene un riesgo potencial. Un ejemplo sería si hubiésemos realizado una compra de Bitcoin hace 3 años, hoy podríamos tener un retorno ampliamente alto. El trading es una inversión a corto o mediano plazo con el objetivo de aprovechar las fluctuaciones diarias o semanales según el tiempo que nosotros utilicemos para hacer nuestros trabajos de trading. El riesgo es más alto debido a la volatilidad corta que tienen los mercados, como por ejemplo comprar y vender Bitcoin varias veces al día para beneficiarnos de los cambios en su precio. Pero estos precios también, a la hora de que nosotros queremos realizar una compra y consideramos que ese es el mejor precio, puede ser que todavía tenga una tendencia a bajar más. Es por eso que nosotros tenemos que estar siempre pendientes de cuáles son los movimientos de mercado y las noticias relacionadas a los movimientos de criptomonedas. Gráficos de velas japonesas. Los gráficos de velas japonesas son utilizados para el análisis técnico, para representar el movimiento de los precios de un activo financiero en un periodo específico. Información que es clave sobre el comportamiento del precio durante un intervalo de tiempo definido, como por ejemplo de 1 minuto, de 1 hora, de un día. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, en base a nuestro tiempo de análisis técnico o de trabajo en trading, vamos a determinar si vamos a hacer comparativas de los movimientos de mercado a través de las velas japonesas cada hora, cada 3 horas, cada 24 horas, etc. Los componentes de una vela son los siguientes. El cuerpo es la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre. Como podemos ver acá, la diferencia entre precio de apertura y precio de cierre es este cuadrito que nosotros tenemos acá. Este es el cuerpo. Representa lo que es el precio de cierre y el precio de apertura. En este caso, al ser una vela color verde, puesto que las velas son de colores verdes y colores rojos. Si el precio de cierre es mayor al que el precio de apertura, el cuerpo es generalmente de color verde o blanco, indicando una subida en el precio. Si el precio de cierre es menor que el precio de apertura, el cuerpo es generalmente de color rojo o negro, indicando una bajada en el precio. ¿Cuál es el siguiente componente de la vela japonesa? Las sombras, mechas o colas. En este caso conocemos como esta parte superior como la mecha y esta parte inferior como la cola, que son las líneas delgadas que se extienden por encima y por debajo del cuerpo de la vela. La sombra superior muestra el precio más alto alcanzado durante el periodo de análisis, ya sea 1 hora, 12 horas, 24 horas, etc. La sombra inferior muestra el precio más bajo alcanzado durante este mismo periodo. ¿Qué significa todo esto? Que el precio de apertura es donde comenzó el precio de inicio del periodo y el precio de cierre es en el precio en el que termina al final del periodo. Supongamos que nosotros iniciamos a trabajar a las 12 del día y a las 12 del día inicia con un saldo positivo de 10,000. Hablamos de que el precio de apertura es 10,000. Durante esa hora de trabajo, esos 10,000 se pudieron haber hecho 120,000 como precio más alto alcanzado. Pero también durante ese mismo periodo de 1 hora pudo haber que el precio más bajo que alcanzó fue de 5,000. ¿Qué sucede? Que cuando se acerca la hora de cierre y si la vela no ha subido por encima del precio de apertura, esto indica que nosotros vamos a tener una vela roja, una vela negativa, puesto que el precio de apertura es superior al precio del cierre. Y si en esa hora nosotros cerramos a un precio de 5,000, entonces vamos a iniciar con una vela roja el siguiente periodo de análisis.
¿Cuáles son los patrones básicos de comportamiento? Iniciemos por el hammer, que entre sus características están: la vela tiene un cuerpo pequeño, como lo podemos ver de esta manera. Acá tenemos una vela de cuerpo pequeño, presenta una sombra inferior larga que mide al menos el doble del tamaño del cuerpo, y podemos ver pues que acá tenemos el doble o más del tamaño que había alcanzado el cuerpo. Entendemos, ¿verdad? Precio de apertura y precio de cierre. Poca o ninguna sombra superior, véase bien que es corta la mecha y aparece generalmente tras una tendencia bajista. ¿Qué interpretación podemos tener nosotros del martillo? Que es un patrón de reversión alcista, indica que aunque el precio bajó durante el periodo, los compradores lograron recuperar el control y empujar el precio cerca o por encima del nivel de apertura. ¿Cómo podemos ver ese ejemplo? Acá vemos de que alcanzó un precio muy inferior, pero superamos a la hora del cierre el precio de apertura. Por tanto, el hammer se manifiesta de esta manera. El martillo parece un martillo literal, con el cuerpo actuando como la cabeza y la sombra como un mango. También tenemos el ejemplo inverso del martillo. En este caso, aunque tuvimos un precio alto durante todo el periodo, nosotros cerramos por debajo del precio de apertura, que es este de acá. Entonces, este martillo es invertido, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender a identificar este tipo de comportamiento a la hora de que queremos analizar el mercado de una criptomoneda. El siguiente es el doji. Es una vela que simboliza el equilibrio temporal entre compradores y vendedores. Se refleja en un momento de pausa o indecisión del mercado. Tenemos que el cuerpo es extremadamente pequeño, tanto en cierre y apertura, pero sus máximos y mínimos son altos. Esto significa que hay una indecisión en el mercado. Se podría generar una tendencia alcista o una tendencia bajista dependiendo la interpretación que nosotros vayamos haciendo en nuestro periodo de tiempo de análisis. Entonces, estas velas son importantes para saber. Recuerden que representan la indecisión del mercado. Acá ni compradores ni vendedores tienen el control. Hay una relativa estabilidad dentro de los movimientos de mercado de criptomonedas. Las variaciones del doji están el doji libélula, que la sombra inferior es larga, sin sombra superior o mínima, e indica un posible giro alcista, como la podemos ver acá, está en tono rojo. El doji lápida se presenta con una sombra superior larga, sin sombra inferior o mínima, indicando algún posible giro bajista. En este caso podemos ver el ejemplo que lo tenemos acá, lo que es un doji lápida, y tenemos un doji libélula. Tenemos lo que es el comportamiento envolvente, que son de tendencia alcista y bajista. En una tendencia alcista, una vela verde grande envuelve completamente una vela anterior roja, indicando un cambio hacia una tendencia alcista. Podemos ver el ejemplo acá. Nosotros tenemos una vela roja y la vela verde, que puede indicar una tendencia alcista, supera completamente el cuerpo y las mechas de la vela anterior. Cada vela representa un tiempo de análisis determinado. Esta vela podría estar configurada para ser de 1 hora, de 24 horas, de 72 horas, etc. El comportamiento envolvente bajista es una vela roja grande envuelve completamente una vela verde anterior, indicando un cambio hacia una tendencia bajista. Como podemos ver acá en este ejemplo, la vela anterior verde es cubierta totalmente por la vela siguiente, y la cual nos indica que hay un cierre por debajo, como lo podemos indicar acá, de la apertura anterior. Por tanto, indica que podríamos tener una tendencia bajista potencial. Análisis técnico de mercado. El análisis técnico se basa en identificar niveles claves de precio y comprender cómo interactúan con las fuerzas del mercado. Existen dos pilares fundamentales, los cuales son soportes, resistencias, zonas de oferta y demanda. Soporte y resistencia. En el caso del soporte, es un nivel de precio en el cual la demanda es lo suficientemente fuerte para detener una caída y provocar un rebote hacia la alza. Al menudo estos niveles coinciden con mínimos previos. Ejemplo, si el Bitcoin tiene un soporte de 65
65, es probable que los compradores entren agresivamente en este nivel, elevando el precio. También tenemos la resistencia, que es un nivel donde la presión vendedora supera a la compradora, impidiendo que el precio suba más. Coincide con máximos precios, como por ejemplo, si el Bitcoin enfrenta una resistencia en 90,000, podría haber ventas masivas en este nivel, empujando el precio hacia abajo. Aquí vamos a explicar en este ejemplo cómo se muestra lo que es soporte y resistencia. En el caso de la resistencia, el precio en el cual la demanda es lo suficientemente fuerte para detener una caída y provocar un rebote hacia la alza. Podemos ver de que el precio podría estar en 65,000 a este punto, pero la demanda es lo suficientemente fuerte para hacer que el precio rebote y se incremente. Así lo podemos ver acá. Pero como podemos ver también en el ejemplo, nos topamos una resistencia, que es donde la presión de ventas supera la presión de compras y hace que el precio se venga hacia abajo. Y vemos que aunque la demanda de venta es lo suficientemente alta para hacer rebotar nuevamente el precio y establecerlo en un punto orientado, digamos, a los 80,000, no supera la presión de ventas que está ejerciendo el mercado en este momento y hace de que venga hacia abajo nuevamente. Eso hablamos de lo que es soporte y resistencia. En esta parte vemos que la demanda no solo es lo suficientemente fuerte para detener la caída, sino que también ante la presión de venta que hay en el mercado ha superado la demanda. O sea, ¿qué significa? Que hay más compras que ventas y esto está haciendo de que el precio se incremente. Y así es como se explica de manera breve lo que es el soporte y la resistencia del mercado. El otro punto que tenemos dentro del análisis técnico es la zona de oferta y demanda. La demanda representa el área donde la actividad compradora predomina y empuja el precio hacia arriba. Estas zonas se forman cuando hay un fuerte interés de compras en el pasado. Hablemos de una zona de demanda para Bitcoin, puede fomentarse entre los 80 y los 92 si el precio ha mostrado fuertes subidas desde ese rango, como por ejemplo puede ser de que de 90 subió a 95 pero bajó a 92, o de 92 subió a 98 y se quedó en 91,5, etcétera. Entonces eso va marcando una tendencia de que la demanda se podría ir incrementando a niveles cortos o a mediano plazo. También tenemos la oferta, que representa la área que predomina la actividad vendedora, lo que tiende a empujar el precio hacia abajo. Cuando tenemos un precio a 100,000 y muchas personas quieren vender, esto hace de que el precio se venga hacia abajo porque la demanda no va a ser lo suficientemente alta para satisfacer los precios de venta. Estas zonas de oferta suelen alinearse con resistencias, mientras que las zonas de demanda coinciden con los soportes. Recordemos que los soportes vienen a ser la demanda suficientemente fuerte para detener cualquier caída. Y la resistencia es cuando la presión vendedora supera la de compras. O sea que cuando hay mucha oferta de ventas. Las plataformas de análisis de mercado cripto. En este caso nosotros vamos a estar trabajando con las plataformas CoinMarketCap, que nos permite tener no solo lo que es una visión general del mercado de las criptomonedas y de las principales criptomonedas, sino que también nos permite tener muchas opciones dentro de su panel para nosotros poder gestionar la información que nosotros estamos analizando en el mercado. Y en términos avanzados también podemos utilizar su API, la cual podríamos utilizar con nuestros propios software o software de terceros para analizar el mercado de las criptomonedas. Igual funciona con DexCheck. En esta plataforma nosotros vamos a poder ver los diferentes tipos de criptomonedas de mercado y meme coins que están circulando en las diferentes networks y así tener un análisis completo y llegar a profundidad en los diferentes tipos de criptomonedas. Así nosotros poder hacer un intercambio de monedas. Digamos, compramos Solana y Solana vemos que está incrementando su precio. Podemos invertir parte de lo que hemos generado en utilidad en otra criptomoneda que esté saliendo en el mercado y podemos también vender en su precio más alto para recuperar ya sea Bitcoin, Litecoin, Ethereum y otras criptomonedas con las cuales nosotros podamos estar haciendo negocios. Y hasta aquí llegamos en este capítulo de la Masterclass. Visita criptomonedasnicaragua.com.